buenas tardes a todos y a todas. Como vamos un poquito retrasados, vamos a comenzar ya esta 13ª mesa redonda dedicada al desafío de lo digital, ¿no?, en la universidad. La primera de las comunicaciones que se va a presentar es de Encarnación Carrasco Perea y tiene como título «Cómo contribuir a una cultura de la democracia a partir de un enfoque plurilingüe de la educación digital». Así que, Encarnación, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Entonces el título de mi presentación es una pregunta. Y yo lo que voy a proponer es una respuesta que, sin duda, es una posibilidad entre muchas. Antes de nada, quiero explicar un poco la emergencia de esta problemática, porque parte de una vivencia personal. Si les digo Madrid, 11 de marzo del 2004, 7:45 de la mañana, no sé si en vuestro imaginario os acordáis del terrible atentado que se produjo en 13 trenes que fueron saboteados casi al mismo tiempo y que produjo la friolera cantidad de casi 200 muertos y casi 1.900 heridos. Entonces, aquí os he puesto una reproducción de un diálogo que esa misma mañana hubo una interacción plurilingüe entre un estudiante español, una estudiante portuguesa y una estudiante francesa. ¿Vale? Entonces, lo curioso es que en ese momento, en España, la versión que daban los medios de comunicación y era la que daba el Ministerio del Interior, atribuía la autoría de los hechos a la banda terrorista ETA, la cual no lo había reivindicado. En ese mismo instante, en Francia, ya los medios de comunicación difundieron la verdadera autoría de esos actos terroristas que se debían a Al-Qaeda, al terrorismo islámico. Entonces, en ese momento, yo tomé conciencia de la ventaja que supone el poder consultar y comprender medios de comunicación en otras lenguas. Y pensé, ¿y esto? ¿Esto es un privilegio para unos cuantos o esto es un potencial plurilingüe innato a la facultad de lenguaje y, por lo tanto, universal? Y aquí, en cierta manera, mi problemática se une a la de estos encuentros, ¿no? Entonces, esta línea de trabajo para la investigación, para la didáctica, parte con una voluntad militante, activista, en pos de un plurilingüismo que verdaderamente esté al servicio de la sociedad. Por un lado, lo que busco es acercar precisamente, ¿no?, la academia a la sociedad y ofrecerle a la sociedad condiciones facilitadoras, posibilitadoras. También es una cuestión deontológica. La universidad, su principal misión es construir conocimiento, lo mínimo es que haya un acto de devolución hacia la sociedad, puesto que los contribuyentes, con sus impuestos, están financiando esa investigación, esa producción del saber. Y, por último, una cuestión más epistemológica, es el plantearse el acceso a la información, el acceso también a la elaboración del saber, pero desde una perspectiva plurilingüe. Entonces, esta es la estructura de mi presentación. Primero enumeraré unas premisas y constataciones de partida, después un mínimo de marco teórico, de fundamentos, sobre todo conceptuales, después una aplicación para el aula, una aplicación concreta, y después unas reflexiones conclusivas abiertas. Por eso he titulado la conclusión «Pour ne pas conclure», como un colega ha hecho hace 2 días, y después las publicaciones y referencias. Entonces, en cuanto a las premisas de partida,
Partimos del principio que todos somos plurilingües, todos nacemos potencialmente usuarios de más de una lengua o variedad lingüística. Entonces, de ahí, una de las maneras de ejercitar, de practicar ese plurilingüismo es precisamente el plurilingüismo receptivo o intercomprensión, la capacidad para entender lenguas que no se conocen, que no se han estudiado, pero sobre todo si pertenecen a la misma familia lingüística que la o las lenguas de referencia, pues la comprensión se hace posible. Entonces, como tal, la intercomprensión, porque es un concepto poliédrico, desde esta dimensión más psicolingüística, es un recurso natural, inagotable e innato y que todos poseemos. Por otro lado, está el hecho de que la numerización, sobre todo que se ha acelerado, o la digitalización, diríamos más bien en castellano, que se ha acelerado sobre todo a raíz de la pandemia, ha cambiado drásticamente la relación a la información y, por lo tanto, también al saber. Y, por otro lado, hay que constatar que no toda la información que hace accesible Internet se utiliza como se podría utilizar. Además, bueno, pues están los fenómenos de la desinformación, de las falsas noticias y los efectos de los algoritmos, sea de las redes sociales, sea de los motores de búsqueda, que tienen efectos monolingüizadores, territorializantes y también como de encerclement cognitif o encerramiento cognitivo. Utilizo un término del filósofo de las ciencias francés Etienne Klein, y de otros autores llaman burbujas de contenidos, ¿no? Esos sesgos de confirmación, esa información que nos llega y que nos reconforta en nuestras creencias y que en cierta manera nos empobrece, no nos cuestiona. Entonces, frente a estos hechos, se puede pensar, bueno, y de hecho yo lo pienso, que hay otra manera más eficiente, una manera óptima de utilizar tanta información y que además de que es posible, pues es deseable, como hemos visto también en otra comunicación, ¿no? Esta idea de un mundo, un proyecto de vida en el que el plurilingüismo verdaderamente esté al servicio de la mejora de la vida de las personas. En cuanto a fundamentos teóricos, pues esto, ya la idea que he dicho de que Internet se considera como el espacio mundial de la información, pero paradójicamente está insuficientemente explotado y no siempre es fuente de conocimiento, ¿no? Por otro lado, pues esto, la idea de que las estrategias de intercomprensión, esa posibilidad de comprender lenguas aun siendo desconocidas, o sin esperar a hablarlas y a escribirlas, es decir, con una visión del plurilingüismo saliendo del paradigma productivista que también decía ayer Véronique Castellotti, y tener una visión más amplia y más plus souple, más flexible, ¿no?, de lo que es el plurilingüismo. Pues las estrategias de intercomprensión, el hecho de poder comprender varias lenguas, procura la posibilidad de confrontar noticias, informaciones sobre un mismo hecho, pero desde culturas, desde lenguas diferentes, y además de hacerlo en versión original, ¿no?, sin que haya habido una mediación. Y esta capacidad, en cierta manera, es lo que nos permite, ¿no?, adelantar o avanzar el constructo de la competencia informacional plurilingüe, ¿no? Es decir, esa capacidad para reconocer la necesidad de buscar información y esa habilidad para buscarla, para identificarla, para evaluarla y para utilizarla, pero en lugar de en una lengua, pues en varias lenguas. Entonces, desde este, digamos, edificio teórico, los consumidores de información digital pasarían de ser considerados consumidores multilingües, no sé si plurilingües, a ser considerados como ciudadanos proactivos que son capaces, están capacitados para transformar la información de manera crítica
y tratarla de manera crítica y transformarla en conocimiento. Entonces, bueno, de ahí esta tesis que defiendo, que el desempeño, el desarrollo, el cultivo de la competencia informacional plurilingüe contribuye a la competencia global. No la voy a tratar la competencia global porque no tengo tiempo, pero sí en las preguntas lo puedo desarrollar si a alguien le interesa. Contribuye a la cultura de la democracia, al menos desde una visión muy eurocéntrica, y también sirve como parapeto, ¿no?, como defensa frente a la infodemia y a los efectos de los algoritmos, ¿no? No en vano, el mismo Consejo de Europa, en unas recomendaciones del 2019 sobre un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, reconoce, ¿no?, esa contribución que tienen las competencias plurilingües en el desarrollo de una cultura democrática. Entonces, he tomado como referencia precisamente una publicación del Consejo de Europa del 2016 en la que se define esta cultura democrática desde nuestra visión europea y que se divide en valores, en actitudes, en aptitudes y en conocimientos y comprensión crítica. Entonces, yo aquí lo que he hecho ha sido limitarme a subrayar aquellos ítems, aquellos indicadores de cada uno de estos 4 campos que creo que se pueden alcanzar con la práctica de esta competencia informacional plurilingüe. Como he dicho antes, también como he avanzado, esta competencia en cierta manera protege contra los nefastos efectos de la desinformación, de las falsas noticias. Entonces, estos son unos fenómenos que sobre todo se hicieron más presentes a raíz de la crisis sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19 y en cierta manera se puede contrarrestar o se pueden evitar o neutralizar estos efectos, pues apelando a ese potencial plurilingüe que decía al principio que es innato en todos nosotros y que hasta ahora quizás pues, se ha ignorado o no se ha rentabilizado lo suficiente. Entonces, hemos articulado, hablo en plural porque bueno, he escrito con otras autoras, hemos articulado el principio de la competencia informacional plurilingüe desde un punto de vista de educar a esa competencia informacional y en soporte digital, ¿no? Entonces, bueno, el decálogo que lo presentaré ahora, lo que propone es, por un lado, digamos, optimizar las competencias lingüísticas, las competencias plurilingües, con técnicas profesionales o más o menos profesionales del mundo del periodismo. Pues que permitan eso, ¿no? Tener una actitud crítica y una actitud proactiva frente al gran mundo de la información en soporte digital. Entonces, ahora daré algunos datos bastante preocupantes respecto a precisamente el alcance de lo que son las falsas noticias y la desinformación y, en cierta manera, el desencanto que producen en la población y el desinterés por informarse. Bueno, como podéis leer, la mitad de la información que se consume es falsa y los españoles son los europeos que menos criterio tienen o menos capacidad tienen para identificar esa falsedad. Por otro lado, España es uno de los 10 países de los 47 que participaron en el informe del Digital News Report, donde se tiene menos confianza en los medios de comunicación y porque se les sabe estar sometidos a presiones políticas y económicas.
Entonces, comparando este estudio del 2022 con su versión anterior del 2017, lo que se constata es que ha habido un aumento del 36% de las personas que evitan informarse por su efecto negativo también en la esfera personal, y que los jóvenes, sobre todo, pero esto supongo que no os enseño nada nuevo, se informan a través de las redes sociales y sobre todo de TikTok. TikTok se ha calculado que 2 de cada 5 vídeos transfieren informaciones falsas, ¿no? Y la semana pasada, precisamente cuando estábamos en la universidad, en el seminario que comenté anteriormente, fue curioso porque había una joven estudiante que hizo una ponencia y dijo, sí, porque claro, y lo divulgamos en las redes sociales, en los diarios, y luego, sí, porque nos informamos, y otra vez volvió a colocar las redes sociales en primer lugar antes que, bueno, pues otros medios de comunicación más tradicionales, ¿no? O más antiguos. Y aquí en el fondo hay una cuestión de dinero, y yo creo que hay que hablar y hay que decirlo, ¿no? Porque si los algoritmos favorecen la información sensacionalista es porque está comprobado que se crea una especie como de enganche, y con lo cual los beneficios que se pueden sacar de la publicidad pues son mayores. Es un negocio. Bueno, aquí tengo una foto, me ha quedado claro que no es arte urbano, que es un graffiti, que hice la semana pasada en una escalera de metro que conduce a la Facultad de Educación. Me gustaría creer que lo escribió un futuro maestro, o un futuro pedagogo, o un futuro psicólogo, pero no estoy segura, ¿no? Y que ilustra bien los datos que acabo de dar, ¿no? Esa desconfianza hacia los medios de comunicación. Entonces, aquí está el decálogo en 10 puntos. Por ahora no está publicado, estamos esperando a la evaluación del envío del artículo en el que lo proponemos. La primera medida sería consultar fuentes de información y medios de comunicación en más de una lengua, incluidas las desconocidas. Analizar sus propias creencias antes de leer, y esto es lo más difícil, porque no es tanto la localización e identificación de falsas noticias como el admitir que esas falsas noticias cuestionan nuestras creencias, ¿no? Analizar, contrastar información, analizar un amplio espectro de fuentes de información y de opinión, dejar tiempo a la reflexión. Iré rápido, introducir una educación mediática desde la secundaria como mínimo, identificar el objetivo y el tono de la información, también analizar muy bien la imagen y el papel respecto al texto, y aquí es una cuestión que ha influido mucho en la difusión de falsas noticias y falsos rumores, porque se han utilizado a menudo fotos que no correspondían al texto o fotos anteriores a la información que se facilitaba en el escrito. Luego, basar sus argumentos en la comparación, en el análisis y el pensamiento crítico, participar como ciudadano activo en una sociedad democrática y cultivar la competencia global. Bueno, entonces, rápidamente, un ejemplo de actividad que he hecho con unos alumnos en la universidad, alumnos internacionales, por cierto. Era algo tan fácil como coger una noticia del canal de Euronews en las 4 lenguas románicas en las que se difunde, es decir, español, francés, italiano y portugués, y entonces hacer una comparativa de ya del título, nada más que con el título es muy sabroso, da para mucho, y luego de los contenidos. Esto sería, digamos, las competencias respecto, o los descriptores de competencia de la cultura democrática de la publicación del Consejo de Europa que se estarían trabajando. Entonces, luego trabajar con los contenidos, ¿no? Y algo tan fácil como preguntar ¿están los mismos contenidos en el mismo orden y por qué no? Y bueno, tengo otras actividades, pero ya he dicho que, bueno, que no me da tiempo de presentarlas. Y por último, a modo de conclusión,
pues esto, recordar que no todo el conocimiento está traducido en todas las lenguas, ni siquiera en inglés, y que por eso esta lengua hoy resulta tan indispensable como insuficiente. Luego también la cuestión del riesgo, de lo que yo llamo el riesgo epistemológico, les invito a ver una conferencia en TED de una tal Patricia Ryan, que fue encargada de formación de profesores y de formaciones en inglés en Medio Oriente durante 30 años. Y cuando se jubiló hizo una conferencia, ¿no? una lección magistral, es algo que creo que se hace en el medio anglófono, y ella lo tituló "No insistáis tanto con el inglés". Y explica, es muy interesante, no tiene desperdicio la conferencia, pero explica el caso de unos ingenieros en genética, creo. Ella dice ingleses, yo no sé si eran ingleses o eran anglófonos o que hablaban en inglés, y que no acababan de ver claro cómo poner en palabras los resultados que habían obtenido de un experimento en genética. Entonces llegó un investigador germanohablante, no sé si era austriaco, no sé si era luxemburgués, no sé si era alemán, y entonces, como los vio así preocupados, les dijo: pues esto es que va a ser que la genética funciona como la lengua alemana, que no distingue las extremidades anteriores de las exteriores. Y entonces Patricia Ryan lo que viene a decir es que es eso, claro, que si el problema de la divulgación y, bueno, peor aún, de la construcción de saber, que si solo se hace en una sola y misma lengua, ahí hay una pérdida, porque hay una pérdida de visión del mundo, de otra visión del mundo, y en este caso era bastante ilustrativo de hasta qué punto eso puede como dificultar, ¿no?, la lectura en este caso, de unos resultados científicos. Bueno, luego, para hacer honor a un filósofo español, Ortega y Gasset, pues creo que habría que invertir su aforismo de que vivimos a la altura de nuestras creencias y no de nuestras competencias, pues habría que invertirlo, ¿no? Y decir, tenemos que vivir a la altura de nuestras competencias y no de nuestras creencias. Y bueno, esta sería la definición que yo daría, pues, de los ciudadanos críticos, proactivos, conscientes de su plurilingüismo y que ejercen como tales en sociedades democráticas, ¿no? Ciudadanos despiertos, críticos, conscientes de su potencial plurilingüe, de la necesidad de utilizar, de buscar, identificar, evaluar y utilizar eficazmente la información en varias lenguas, sea para resolver un problema, sea por un placer intrínseco, sea pues en el camino del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para acabar, bueno, las referencias. Y aquí he querido acabar con una frase de un poeta catalán. Se celebró el centenario de su nacimiento en el 2019, y que era muy activista y muy implicado socialmente, y bueno, tenía una versión con música muy bonita, pero no da tiempo de ponerla, de su poema, y he puesto la frase clave, bueno, me la he deformado un poco la versión de PowerPoint. La frase clave de este poema, ¿no?, que es: la gente no se da cuenta del poder que tiene, ¿no? La gent no s'adona del poder que té. Y entonces yo he intercalado entre medio plurilingüe, ¿no? La gente no es consciente del poder plurilingüe que tiene. Y con esto, pues, ya doy por terminada mi presentación y agradezco su atención. Muy bien.